Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias que afectan directamente sus bolsillos. Les habla Juan Armando Rojas y durante la próxima media hora, junto con Alejandro Arteaga, los estaremos acompañando en esta nueva versión, en este nuevo formato que estamos estrenando en Economía y Bolsillo con el uso de la tecnología para desarrollar un tema muy importante y una noticia que tiene que ver con un sector económico que salva vidas, pero que también está padeciendo y afrontando las dificultades propias del sistema de salud. Bienvenidos. Esto es Economía y Bolsillo, las caras de la economía. Conozca los hechos y las noticias que mueven al mundo. Una manera distinta de informarse sobre la actualidad económica para entender mejor las noticias que afectan su bolsillo. Periodismo independiente y alternativo en lenguaje sencillo y al alcance de todos. Esto es Economía y Bolsillo, para construir una opinión pública mejor informada. Comenzamos este episodio ahora en modalidad virtual de Economía y Bolsillo, contándoles que la industria farmacéutica nacional ha reportado que las deudas de las EPS con los laboratorios farmacéuticos y en general con los proveedores de medicamentos de la industria nacional de medicamentos ascienden a 3 billones de pesos, 3 billones de pesos, cifras citadas por el gremio. Alejandro Arteaga, bienvenido a esta nueva modalidad virtual de Economía y Bolsillo, este formato que estamos estrenando hoy. Hola Juan, un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues sí, no obstante, en distintos escenarios desde este sector se ha dicho que los laboratorios nacionales están en plena capacidad de abastecer el mercado de medicamentos en medio de las dificultades de escasez o faltas de algunos tratamientos que no están llegando completos a los afiliados al sistema de salud. El sector farmacéutico, Juan Armando, es además un importante generador de empleo formal y un motor de la economía. Y para desarrollar este importante tema estamos en comunicación con Clara Isabel Rodríguez. Ella es odontóloga de la Universidad de Santo Tomás. Es especialista en servicios de la salud de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS, pero también dirige actualmente la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, el gremio de las farmacéuticas. Saludamos cordialmente a esta hora a la directora ejecutiva de ASIF y queremos empezar preguntándole qué es la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, ¿qué es ASIF? La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, ASIF, es una organización de carácter gremial que agrupa en la actualidad 32 plantas farmacéuticas que hacen producción de medicamentos de síntesis química, o sea, medicamentos para el consumo de las personas en Colombia. Doctora Rodríguez, ¿cómo nace este gremio y a cuántos laboratorios o plantas representa aquí en Colombia? Las plantas farmacéuticas que están representadas en ASIF cumplen una labor muy importante porque hacen un aprovisionamiento de más del 80% de los medicamentos que se consumen en el sistema de salud del país. Y básicamente lo que hacemos como asociación es llevar esa voz de la importancia de la calidad de los medicamentos que se fabrican en Colombia, de además la importancia del fortalecimiento de la industria farmacéutica. Lo hacemos con diferentes estrategias, especialmente con diálogos permanentes con las autoridades como el Ministerio de Salud, el INVIMA y por supuesto también el Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo. Entonces es una labor en la que estamos como ASIF integrando principalmente a los actores gubernamentales dentro de este propósito que tiene el gremio de mostrarse como un sector estratégico para el país y sobre todo para la salud. En este contexto, ¿cuánto le está aportando la industria farmacéutica nacional al Producto Interno Bruto del país, doctora Clara?
En general, el Producto Interno Bruto de todo lo que se produce en la economía del país, el 12% es industria y de ese 12%, el 12% de la industria industrial hace parte de la industria farmacéutica. Entonces, es una representación importante que, por supuesto, no solamente está generando dinámica económica, sino, como lo decía, también está generando un aporte muy importante a la salud. Doctora, ¿los laboratorios que representa la asociación tienen solo capital colombiano o también son multinacionales que pues, claramente deben tener capital extranjero? Sí hay algunos laboratorios que tienen participación extranjera, básicamente de países de Latinoamérica como México, Brasil y Argentina. Realmente no son la mayoría, son solamente algunos laboratorios, pero lo más importante es que se trata de una producción local de medicamentos. Es decir, tanto esas empresas extranjeras que abren una planta en Colombia o esas empresas que son de capital eminentemente colombiana, están radicadas en el país generando industria, generando empleo y por supuesto generando salud. Y en medio de las controversias por falta de medicamentos en el sistema de salud, digo, en el sistema institucional, ¿están los laboratorios en capacidad de cubrir esa demanda de algunos fármacos o tratamientos que no se consiguen fácilmente a través del canal institucional? Bueno, el valor que tiene esta industria farmacéutica colombiana está precisamente dado en el acceso a los medicamentos. Hoy, esta industria provee el 80% de las unidades que se consumen en el sistema de salud. Sin embargo, solo percibe el 34% de los valores, es decir, está encargada de hacer la entrega de los medicamentos que se consumen en mayor volumen, como son los medicamentos para los pacientes crónicos. Medicamentos como los antibióticos, los medicamentos para la diabetes, para la inflamación, que se deben consumir permanentemente. Un paciente que tiene una hipertensión requiere tomar medicamentos permanentemente para tratar esa hipertensión. Y esto es precisamente lo que produce esta industria farmacéutica. Gracias al trabajo que se hace con esta industria, además podemos hablar de acceso de medicamentos, porque cuando menciono que el 34% de los valores son los que se pagan por ese 80% de las unidades, estamos hablando de precios de medicamentos, que es hoy uno de los grandes retos que tiene el sistema de salud. La industria farmacéutica es el primer eslabón de la cadena del abastecimiento de medicamentos. Esta industria no le vende directamente a las EPS, le vende a un gestor farmacéutico o a un operador logístico que le compra varios laboratorios y a su vez este gestor farmacéutico hace la tarea para la EPS de entregar el medicamento al paciente y por supuesto de facturar a la EPS. Esta situación de esta cadena ha tenido una serie de inconvenientes relacionadas con el flujo de recursos, con ciertas EPS que no han pagado a tiempo a los gestores y a su vez estas demoras se han trasladado también por parte de los gestores a la industria. Entonces, la importancia que tiene esta industria es muy estratégica para el país. Imaginémonos que ese 80% de medicamentos tuviéramos que importar. ¿A qué precio tendríamos que hacerlo y cuál sería esa mayor dependencia hacia la importación de esos medicamentos? Por eso, ese es el valor que tiene esta industria. Sobre ella tenemos que trabajar y es el mensaje que permanentemente estamos llevando desde así. Doctor, aquí me surge otra duda y es en medio de la crisis del sistema de salud. En este momento, ¿a cuánto asciende la deuda total de la EPS con los laboratorios? ¿Cuánto es el monto total? Solo para recordarles que el pago no lo hace directamente la EPS a la industria. El pago lo hace el gestor farmacéutico o el intermediario que le compra a las diferentes empresas farmacéuticas. Hoy hablamos de diferentes cifras que son muy grandes y que de verdad muestran un escenario de preocupación. Hablamos de aproximadamente para el caso de la industria nacional de 3 billones de pesos. Esta suma de dinero está pendiente por pagarse a la industria nacional
y esto, por supuesto, afecta a la operación de las empresas farmacéuticas que tienen que comprar por adelantado la importación de la materia prima para la fabricación de los productos, que por supuesto deben cumplir con las obligaciones laborales y todo aquello que está relacionado a la operación de la fabricación de los medicamentos. Entonces, en realidad, el valor que le damos a esta industria es muy grande porque prácticamente se depende mucho del endeudamiento bancario para poder mantener un flujo corriente de recursos que le permita abastecer las materias primas y los insumos que requiere para la producción, independiente de que el gestor farmacéutico o el operador pague a tiempo. Desde Santa Rosa de Cabal en Risaralda, están preguntando, doctora Clara, a propósito de esta conversación con la directora ejecutiva de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional, ASIF. Me están preguntando aquí, dice, ¿por qué mi EPS me dice que no tiene todos los medicamentos que me prescribe el médico, pero en la farmacia de mi barrio, aquí en Santa Rosa de Cabal, sí se consiguen? Es una pregunta que realmente se hacen muchas personas en Colombia, usuarios del sistema de salud. Vamos a responderla en segunditos después de la primera pausa de Economía y Bolsillo. Esto es Economía y Bolsillo, las caras de la economía. Conozca los hechos y las noticias que mueven al mundo. Una manera distinta de informarse sobre la actualidad económica para entender mejor las noticias que afectan su bolsillo. Periodismo independiente y alternativo en lenguaje sencillo y al alcance de todos. Esto es Economía y Bolsillo, para construir una opinión pública mejor informada. Regresamos con la pregunta que nos hacían desde Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda y que es la pregunta que muchas personas se hacen en Colombia. ¿Por qué las EPS o los dispensarios de los canales institucionales de medicamentos no entregan muchas veces las fórmulas completas, pero en las farmacias de la esquina sí se consiguen? Para el caso de la industria farmacéutica, lo que les podemos decir a las personas que nos están viendo y nos están escuchando es, primero, esta es una industria que alcanzó unos estándares de calidad muy importantes en la producción de medicamentos y esto le tiene que dar confianza a las personas cuando consumen un medicamento colombiano. Segundo, que definitivamente esto tiene que ver con temas asociados a la posición política que ha asumido cada uno de los actores durante este gobierno. Y segundo, también al análisis de la suficiencia de los recursos y también de las eficiencias que hay frente a posible fuga de recursos dentro del sistema de salud, lo cual para nadie tampoco es un secreto. Nosotros también somos unos perjudicados de esta condición porque no tenemos una relación directa con las EPS. Le vendemos a un distribuidor, le vendemos a un gestor farmacéutico y si ese gestor farmacéutico tiene dificultades, nos vemos afectados también nosotros como industria farmacéutica. Por supuesto, no es una explicación que sirva para aliviar la tranquilidad y el dolor que tiene la gente, que lamentablemente tiene que salir a comprar estos medicamentos a una farmacia de su bolsillo. En un estudio que recientemente se hizo por parte de esta asociación, encontramos que aproximadamente ha habido un aumento del 18% en el gasto del bolsillo, es decir, en lo que tienen que sacar las personas y pagar de sus propios recursos porque no encuentran el medicamento en las EPS. Ese es el análisis que tenemos que venir a hacer todos los actores que estamos en el sistema de salud y ojalá que ya terminando este gobierno, el próximo gobierno independiente de la orilla política que venga, tenga claro qué va a hacer con el sistema de salud y sobre todo cómo va a asegurar el abastecimiento de medicamentos en la población. Doctora Rodríguez, en este momento, pese a las dificultades del sistema, ¿está Colombia en capacidad de producir sus propias vacunas y alcanzar la anhelada soberanía sanitaria que tanto se necesitó, por ejemplo, en época de pandemia? La pandemia nos dejó una experiencia muy crítica, ¿no? Nos mostró la debilidad que tiene Colombia al no producir vacunas, porque no lo hacemos en este momento. Sin embargo, a partir de esta situación, tenemos hoy 3 proyectos importantes en la producción de vacunas. Uno está en el departamento de Antioquia, en Río Negro, que es una planta de vacunas que ya está
construida y que está en este momento en un proceso de dotación tecnológica. En esta planta se van a producir vacunas para diferentes tipos de patologías e infecciones. Por otro lado, hay una iniciativa para Bogotá que se llama Bogotá Bio, que es una planta que aspira a tener toda una inversión pública del distrito, también para hacer la producción de ciertas vacunas, no solamente para hablar de COVID, sino también para las vacunas de los esquemas básicos que hay en el país. Y una tercera propuesta está con un laboratorio que se llama Becol, que es una planta que hoy produce vacunas para especies animales, en donde se está buscando una línea también para humanos. Entonces, iniciativas ya tenemos, situaciones concretas y reales también, que esperamos que se finiquiten en muy poco tiempo y que podamos tener la producción real de vacunas. Esta es una tarea importante que tiene el país, en donde hay que contar con un talento humano calificado y sobre todo con la garantía de que el gobierno va a adquirir las vacunas a estas plantas, porque sería muy grave que se hagan estos ejercicios de inversión tan grandes y que el gobierno tomara la decisión o las EPS de seguir comprando vacunas fuera del país. Entonces, ahí en el aseguramiento de la adquisición de las vacunas también está la garantía de poder contar con un abastecimiento local que nos permita atender cualquier situación de salud crítica como la pandemia que se vivió. Doctora, antes de despedirnos, quisiera preguntarle también qué mensaje le enviaría usted al nuevo gobierno y al nuevo Congreso de la República también recién elegido para resolver la crisis de salud y potenciar aún más este sector. Bueno, el mensaje que queremos dejar desde la industria farmacéutica nacional es un mensaje propositivo y de construcción. Ningún país puede tener hoy una dependencia externa para el consumo y para el aprovisionamiento de medicamentos. Sin medicamentos no hay resolución de los problemas de salud. Claro que hay que trabajar en la prevención de las enfermedades, pero ustedes bien saben que la población se ha venido envejeciendo con el tiempo y a medida que envejece la población, también es necesario poder entregar esos medicamentos para mantener una calidad de vida de las personas. Por eso tan importante que cualquier gobierno que vea con estrategia la importancia de la salud tiene que tener en su agenda a la industria farmacéutica nacional. Hacemos una pausa en Economía y Bolsillo y ya regresamos con la recta final de este programa que estamos en esta conversación amable con la directora ejecutiva de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional, ASIF. Ya regresamos. Esto es Economía y Bolsillo, las caras de la economía. Conozca los hechos y las noticias que mueven al mundo. Una manera distinta de informarse sobre la actualidad económica para entender mejor las noticias que afectan su bolsillo. Periodismo independiente y alternativo en lenguaje sencillo y al alcance de todos. Esto es Economía y Bolsillo, para construir una opinión pública mejor informada. Recta final de este programa, Economía y Bolsillo. Estamos conversando con la representante, la vocera de la Industria Farmacéutica Nacional, la directora ejecutiva de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional, ASIF. Y antes de despedirnos, pues de verdad que sí hay que preguntar qué tanto ha afectado el cierre del comercio con Ecuador a la industria farmacéutica nacional. Y lo pregunto en el contexto de que Colombia en los últimos años se ha venido caracterizando por ser un importante proveedor de medicamentos para el vecino país. Bueno, claro que sí. De hecho, la balanza comercial entre lo que importamos y vendemos es muy grande. Mientras nosotros en Colombia importamos más de 2.500 millones de dólares en medicamentos, tan solo exportamos 500 millones de dólares. De esos 500 millones de dólares, el mercado ecuatoriano abarca aproximadamente 50 millones de dólares, que en este momento estamos viviendo una dificultad muy grande frente a esta tasa que se ha colocado por parte del gobierno. Colombia es uno de los proveedores importantes que tiene Ecuador en términos de medicamentos y además de insumos para la fabricación de medicamentos en Ecuador, porque también fabricamos ciertos insumos. Esta situación la hemos venido
tramitando entre las dos asociaciones, tanto la ecuatoriana como la colombiana, buscándole alternativas al tema de los medicamentos, porque precisamente estamos hablando de un problema de abastecimiento también para ellos y, por supuesto, el perjuicio que se viene presentando frente a la dinámica de comercialización por parte de nuestras empresas colombianas. Por esta razón, esperamos que de alguna manera y en algún momento probablemente exista un diálogo que permita resolver esta situación de arancel y de tasa que se ha puesto por parte del gobierno ecuatoriano a las empresas colombianas y que, por supuesto, se priorice la situación de salud tanto de los ecuatorianos como también de la dinámica de producción que tienen las empresas en Colombia. Pues Juan, una interesante conversación que refleja el estado actual de la situación de salud en Colombia. 3 billones de pesos que le adeudan las empresas promotoras de salud a la industria farmacéutica nacional. No sé usted qué opinión tenga o qué reflexión le deje esta conversación con este gremio tan importante y además generador de empleo en Colombia. Sí, es una realidad que evidencia todo ese problema y ese diagnóstico de los cuidados intensivos que requiere el sistema de salud, definitivamente. Pues hasta aquí esta emisión de Economía y Bolsillo. Gracias por compartir este y todos los contenidos de este programa. Hasta una próxima.